tal? Mi nombre es José Mario Sale. Muchas gracias por seguirnos. El día de hoy voy a hacer un breve comentario acerca de un tema importante, pero que no ha sido tratado lo suficiente en medios de comunicación, porque la agenda evidentemente es otra, y que atañe a la universidad, concretamente lo relacionado con la investigación en las universidades y si queremos aterrizarlo más todavía con respecto a los problemas que se generan en la investigación a nivel del derecho, ¿no? La investigación jurídica. Actualmente tenemos una crisis de lo que son los trabajos de investigación académica de carácter jurídico. Eh, para ir en orden, creo que es importante primero aclarar que esto no es un fenómeno aislado, solamente digamos, que está presente en las facultades de Derecho, sino es un problema generalizado que tiene que ver con la universidad, y no solamente con la universidad peruana o con la universidad peruana pública o privada, sino que tiene que ver con la época. Estamos asistiendo a un cambio de época. Esto se ve a nivel político a través de esta reconfiguración del mundo que estamos viendo con el ascenso de China, con la generación de bloques regionales que eh, pugnan el poder frente a la potencia hegemónica que fue y es todavía en cierta manera Estados Unidos, eh, países como Rusia, que tienen un enorme potencial bélico, y otros países que podemos considerar ya potencias emergentes como la India o Brasil están reordenando el mundo y esto se manifiesta evidentemente en un replanteamiento de las condiciones sociales y también de los fundamentos, vamos a denominarlos ideopolíticos de las sociedades. Esto repercute indudablemente en los centros de producción del conocimiento, como es el caso de las universidades. Eh, entonces, hay un problema previo que tiene que ver con esta crisis de la universidad y concretamente de la investigación y de la investigación jurídica, que tiene que ver con el Estado, que tiene que ver con la política y con esta con este nuevo orden del mundo que se está dando y que por el momento no sabemos hacia dónde va a llegar esto, ¿no? Creo que hay una incertidumbre eh, de gran parte de la población en el mundo por diversos acontecimientos que vienen sucediendo, como las guerras. Habíamos entrado en un proceso político que todos considerábamos que era maduro dentro de los estados y dentro de las naciones, mediante el cual la resolución de los problemas pasaba por las normas de derecho internacional o por el arbitraje o por los acuerdos, ¿no? Lamentablemente hemos regresado a una época en que los problemas tienen que dirimirse a través de las guerras. Em, También es una época en que los fundamentos morales y éticos de las sociedades están siendo duramente atacados, sobre todo en el caso de las sociedades occidentales. Esto que muchos han venido llamando como la batalla cultural, yo creo que es una pugna digamos, de ideas que siempre se ha dado desde que ha aparecido el hombre, siempre ha habido una dimensión agonal en la existencia del hombre, siempre han habido antagonismos, y que luego han sido llevados evidentemente al mundo de la academia, ¿no? Donde se encuentran posiciones, donde se pretende aniquilar el pluralismo, que es tan importante en sociedades que quieran respetarse las diferencias. Bueno, todo esto está siendo duramente golpeado por esta denominada batalla cultural o como quieran llamarlo, ¿no? Em, por tanto, hay un ataque a los fundamentos de las sociedades sobre todo occidentales, porque el mundo, de cierta manera, en un momento pretendió occidentalizarse, ¿no? Cuando, por ejemplo, el señor Bush eh, declara la guerra a algunos países a partir de los acontecimientos del 11 de septiembre, eh, él, de alguna manera, quería promover ideas que estaban dentro de la cosmovisión del mundo norteamericano, o más concretamente, digamos, de los estadounidenses, como por ejemplo la superioridad de la democracia como sistema de gobierno, etcétera, etcétera. Se pretendió, por tanto, a través de esta coyuntura,
difundir las ideas de Occidente, ¿no? Y lo que ha sucedido es que Occidente más bien está eh, ha entrado en un proceso en que sus bases o sus fundamentos han empezado a tambalear, ¿no? Sobre este tema, creo que requeriríamos otro programa o varios programas para comentar, pero eso también afecta el desarrollo de la universidad y de la investigación, y concretamente la investigación jurídica. Creo además, y ahora vamos a entrar un poco más al contexto peruano, que en Perú se ha dado un gran proceso de politización de la universidad. En este caso vamos a entrar a hablar de la universidad pública, ¿no? Eh, Creo que en el siglo pasado, desde el advenimiento de los movimientos de masas eh, y la generación de las ideologías políticas, como por ejemplo el comunismo, ¿no? O el marxismo, ¿no? El marxismo en sus diferentes vertientes, eh, ha habido un proceso de cooptación de las universidades y también un proceso de adoctrinamiento, ¿no? Entonces, en un punto, creo, y esto es una posición mía, personal, a partir de la experiencia que he podido tener en las universidades en las que he enseñado, creo que algunos confunden lo que es la docencia con el adoctrinamiento, la enseñanza con el adoctrinamiento, eh, y quieren convertir a la universidad en una suerte de nueva trinchera, ¿no? Una nueva trinchera de batalla, ¿no? Y esto que es una, digamos, radical politización, afecta a la universidad, indudablemente. Ahora, si queremos señalar responsables concretos del estado actual calamitoso de la universidad pública, podemos mencionar a Patria Roja, ¿no? Que es un grupo que hasta ahora no ha logrado absolutamente nada en la universidad peruana. La universidad peruana no es una universidad que se destaque por estar dentro de los rankings de las mejores universidades de América Latina, del mundo menos. Estamos en niveles muy bajos. Por eso es que muchas personas tienen que salir del país para poder estudiar el pregrado o el posgrado, porque hay serias deficiencias en la universidad peruana, fundamentalmente en la pública. En la privada también, pero ya en otro momento hablaremos de las falencias en las privadas, pero concretamente en las públicas tiene que ver con un proceso grave de politización eh, que implica una confusión entre lo que es la enseñanza con el adoctrinamiento para fines políticos, ¿no? El adoctrinamiento ideológico, ¿no? La ideología. Y por tanto también, como lo mencionó anteriormente, hay una ausencia de un principio que es fundamental en todo sistema libre y es el pluralismo, ¿no? O sea, sin sociedades pluralistas donde puedan respetarse las ideas de los otros, las ideas ajenas, y sobre todo en ámbitos como en el caso de las universidades, y se impone el pensamiento único, ¿no? En este caso el pensamiento único en la universidad pública peruana, y que todavía subsiste es el marxismo-leninismo, que incluso se usaban manuales del marxismo-leninismo de la era socialista soviética en algunas carreras, como por ejemplo psicología, derecho. O sea, todavía era tanto el nivel de ideologización que se usaban estos manuales que no resistían ningún tipo de análisis científico en sentido estricto, ¿no? Eran manuales que tenían una finalidad ideológica, ¿no? Eh, entonces, viene, para poder poner en contexto, viene entonces, o aparece entonces un personaje del que se ha hablado mucho, o del que se está hablando mucho en estas últimas décadas, y es Gramsci, ¿no? Gramsci es un pensador marxista italiano, fundador del Partido Comunista Italiano, que sostenía una posición interesante, ¿no? A diferencia del marxismo ortodoxo o del, digamos, el comunismo de la Tercera Internacional o del comunismo soviético. Él sostenía que antes que tomar los medios de producción, que es lo que piensan los marxistas, ¿no? Digamos, la estructura económica, ¿no? Es importante tomar los centros de producción del conocimiento para crear una suerte de mentalidad, una mentalidad que pueda aceptar el proceso revolucionario. Estoy haciendo un resumen eh, muy arbitrario de lo que pensaba Gramsci, porque es un autor que lo vienen citando constantemente y creo que puede servir para poder entender
más o menos qué es lo que quieren estos grupos de izquierda radicalizada que todavía están enquistados en la universidad y que han llevado a la universidad peruana al fracaso, ¿no? Em, entonces, en Perú, concretamente, creo que no se ha investigado mucho. Vamos a hablar de investigaciones jurídicas como parte de lo que es la investigación en humanidades, ¿no? Creo que, con excepción de algunas investigaciones históricas y arqueológicas, no hay investigaciones serias en el campo de las humanidades en Perú. Eh, si bien es cierto, en estos últimos años ha empezado a generarse un nivel de publicación mayor, más alto, hay muchos profesores, colegas universitarios, docentes que están investigando y que están publicando. Todavía no hemos llegado a los niveles que serían los más adecuados, los niveles óptimos para un país que quiere crecer y quiere salir adelante, con universidades que investiguen y que fomenten también el desarrollo y que generen, digamos, niveles altos de exigencia y de competitividad para sus estudiantes. Por tanto, la realidad en cuanto a lo que es la investigación en la universidad es que en las universidades o no se investiga, o se investiga mal, o se investiga muy poco. No obstante, las universidades, y concretamente las universidades públicas, tienen un apoyo adicional del Estado y es lo que reciben por concepto de canon. Muchas universidades públicas tienen un ingreso adicional por canon, es decir, no es que la universidad pública no tenga dinero, lo que no tiene es, digamos, un norte, una orientación. ¿Por qué? Porque hay un exceso de politización. Eh, Aparte de la politización ideológica, también está la politización a nivel, digamos, de los cargos dentro de la universidad. Hay una repartija. Pate Rojas sigue eh, controlando muchos centros universitarios, sigue controlando las elecciones para la elección de decanos, los consejos universitarios, las asambleas universitarias, colocan rectores. Entonces, la mentalidad mediocre, ¿no? Subdesarrollada, ¿no? Primitiva de estos marxistas que han encontrado en la universidad la única forma de poder sobrevivir, porque fuera de la universidad seguramente no van a tener jamás la capacidad de poder generar riqueza ni conocimiento, y han enquistado en la universidad, es lo que han llevado a la universidad ahora, en este momento, al desastre, ¿no? Porque eso es lo que está ocurriendo actualmente, ¿no? Las universidades en Perú son muy malas, ¿no? En general, públicas y privadas. Algunas privadas creo que han mejorado muchísimo, pero yo me remito a los rankings universitarios y las universidades peruanas no destacan, no destacan. Entonces, hay un problema con respecto a la universidad, hay un problema con respecto a la investigación, hay un problema con respecto a la investigación en humanidades. No hay mucha experiencia tampoco en investigación en humanidades, ¿no? Al nivel que nosotros en este momento necesitamos. Tampoco se dan las condiciones para que alguien pueda investigar seriamente. No hay bibliotecas adecuadas con libros actualizados, no hay una comunidad académica atrás que pueda fomentar la investigación, no hay una promoción de semilleros de investigación que articule en base a un eje de investigación a alumnos y profesores y a profesores de otras universidades. Y es que las universidades todavía, y a pesar de que el socialismo de alguna manera surge para poder enfrentar las condiciones adversas de un modelo capitalista, ¿no? Parece que el socialismo o el marxismo de los dirigentes de algunas universidades públicas han regresado a etapas precapitalistas, ¿no? Porque lo que existe ahora es un modelo feudal en las universidades, donde hay feudos, donde diversos personajes vinculados a Pata Roja controlan algunos departamentos, algunas facultades dentro de la universidad, algunas entidades universitarias. Las universidades también tienen centros de idioma, tienen centros universitarios, algunas incluso tenían hasta equipos de fútbol, por ejemplo en el caso de Arequipa. Bueno, lo que sirve todo esto es para colocar a la gente de Patria Roja y para beneficiarse. Esa es la realidad de la universidad pública peruana. Em, Otro gran problema es que la universidad no ha logrado articularse con el Estado, con las necesidades que el Estado identifica, ¿no? A nivel de sociedad y la universidad como una forma, un medio para dar respuesta a desafíos, a problemas que tenemos como sociedades. Entonces dice, la universidad no está comprometida con los grandes problemas del país, ni tampoco, digamos, hay una relación entre las universidades y las empresas, ¿no? Como ocurre en muchos países del mundo.
empresas requieren investigar en algunas áreas del conocimiento y promueven, apoyan investigaciones. Bueno, en realidad en nuestro país, si esto ocurre, a ver, coméntenme cuál sería la excepción, pero al menos lo que yo conozco, puede ser que en Lima alguna universidad lo haga, pero lo que yo entiendo es que lo que sí se da es que la universidad puede brindar algún servicio eh, a las empresas, pero no necesariamente por el lado de la investigación, ¿no? Entonces, eso es otro de los grandes problemas. Pero quiero centrarme en lo más importante de este pequeño comentario, para también hacerlo corto, y que tiene que ver con las normas. Se ha intentado cambiar las normas, se ha cambiado la ley universitaria, se han creado instituciones como el caso de SUNEDU. Bueno, si no se crea iba a decir una cosmovisión, pero más concreta, es una cosmovisión también, porque es una mentalidad, es una forma de ver el mundo, la universidad, la investigación. Si no se crea un ecosistema, esa es la palabra más adecuada, si no se crea un ecosistema que pueda fomentar la investigación no se va a dar. Esa es digamos, la verdad de este asunto, ¿no? No salen investigadores con plata. Es decir, no es que yo lanzo los billetes y aparecen los investigadores, no. Se tienen que crear condiciones para que personas con la vocación de investigar aparezcan, se cultiven y puedan ayudar a las universidades, puedan ayudar a sus instituciones a través de investigaciones a lograr un prestigio. Eso es un proceso. Esto no es de un día al otro. Y ahí hay un problema cuando SUNEDU impone estándares a las universidades para que puedan lograr sus procesos de acreditación, por ejemplo, ya exige que la universidad tenga un sistema de investigación que las universidades, sobre todo las públicas, o no las que yo conozco, no tienen. Entonces, se les pide que acrediten cosas que no tienen. Concretamente estamos hablando de la investigación. Entonces, no existen las condiciones a pesar de que la norma lo exige, a pesar de que SUNEDU también lo exige, no existen las condiciones para acreditar de que en las universidades se investigue, ¿no? Hay un fomento de la investigación. Y nuevamente, no hay investigación, o las investigaciones si hay son malas, o son muy escasas. Esa es la realidad. Sobre todo esto se agrava en provincia. También es bueno hacer ahí una disquisición, ¿no? Esto creo que se agrava en provincia. Tal vez en Lima podemos encontrar algunas excepciones, pero esto en Lima, fuera de Lima, en provincia, es manifiesta la crisis. La crisis de la universidad y la crisis de la investigación. Entonces, yo creo que por más que exista una buena voluntad, digamos, es un edu, lo dudo, me parece que es una institución muy ineficiente. No sé si era mejor la antigua Asamblea Nacional de Rectores como ente, digamos, eh, importante de coordinación de las universidades, como entidad, digamos, eh, que coordina, que controla las universidades. No sé si es mejor SUNEDU, yo creo que no, creo que ha puesto cierto orden en algunas, ha realizado actos también arbitrarios en algunas universidades que creo no han sido tratadas con respeto ni con justicia, ¿no? También vamos a hablar de eso más adelante. Esta, esta pequeña intervención del día de hoy simplemente es para abrir un problema que es mucho más complejo. Eh, También invitaremos a personas que estén eh, familiarizadas con la problemática de la investigación en las universidades para poder discutir estos temas. Este espacio es un espacio abierto, pero la creación de SUNEDU, la modificación de las normas, la permanente modificación del estatuto del docente investigador, ¿no? Que es el famoso RENACIT, ¿no? Permanentemente lo paran modificando, cambiando, ¿no? Elevan la valla de la exigencia para acreditar ser investigador RENACIT, bajan la valla. Realmente son idas y venidas que no permiten consolidar una institucionalidad, sobre todo en el aspecto de la investigación universitaria, que permita a las universidades salir del marasmo en el que están sumergidas por esta tragedia que ha sido este gobierno que aún se mantiene de estos grupos marxistas radicalizados, como en el caso de Patria Roja.
Las normas no cambian las realidades, señores. Esa es la realidad. Las normas no cambian las realidades. Se lo dice un abogado, se lo dice una persona que ve todos los días las normas, y las normas no cambian las realidades. Lo que cambian las realidades son las personas. Y para eso hay que generar incentivos, ¿no? Yo más bien creo que el régimen que impone SUNEDU y el régimen de RENACIT es un régimen adverso para la promoción de la investigación. Eso es una posición personal que en otro programa lo iré desarrollando eh, para poder entrar en una discusión mucho más honda y a profundidad, ¿no? Em, para terminar, creo que hay un sesgo y que afecta a las investigaciones jurídicas, indudablemente, y a las investigaciones en humanidades, y que tiene que ver con una cierta preeminencia o importancia que se le da a la investigación que no pertenece al mundo de las humanidades, a la investigación médica, por ejemplo, a la investigación tal vez en ingeniería, a eso que se suele llamar como, o sea, las ciencias duras, ¿no? Eh, Mi pregunta es, y esto sería bueno que lo podamos discutir con personas incluso de SUNEDU, que nos puedan aclarar por qué han creado esta estructura que al parecer favorece más a unas ciencias que a otras, ¿no? ¿Será que las investigaciones sociales son menos científicas que las investigaciones en otras ciencias? ¿Qué hace científica una investigación social? Porque SUNEDU genera un marco de investigación donde predomina el requisito de indexación de artículos en tres bases de datos que tienen sobre todo, o están, digamos, relacionadas sobre todo a revistas que publican investigaciones médicas, investigaciones en psicología, en psiquiatría, investigaciones en lo que son ciencias, en el mundo que no pertenece en el sentido estricto a las ciencias, a las humanidades, ¿no? Cuando hablo de humanidades hablo derecho, hablo de filosofía, literatura, incluso algún enfoque de la ciencia política, ¿no? Sociología, ¿no? Antropología. Al parecer, lo que se quiere promover ahora es la investigación, no en eso que no sería científico, ¿no? Entiendo, bajo los presupuestos que sostiene SUNEDU, sino en un grupo, digamos, grupos de investigación que hagan real investigación, que son las investigaciones en las áreas que he mencionado, ¿no? No las investigaciones en humanidades. Ahí, digamos, estaríamos pues ante un problema grave, ¿no? Porque no se le estaría dando el estatuto científico que merece las carreras de humanidades y concretamente la carrera de derecho, ¿no? Por eso es que nosotros luego tenemos problemas cuando tenemos que defender la tesis o hacer la tesis, ¿no? No encontramos profesores, asesores que nos puedan ayudar porque no tienen la especialidad, los dictaminadores son unos abusivos, son personas que no tienen la capacitación y te piden que presentes 50 tesis en inglés, que hayan sido publicadas en los últimos 2 meses. O sea, te piden realmente cosas delirantes, ¿no? Eh, yo estoy en contra de que el nivel de exigencia aumente, pero también tenemos que aceptar nuestra realidad. Y bueno, la realidad es que esta estructura de investigación que está promoviendo SUNEDU, RENACIT, eh, favorece a determinadas ciencias y no a las humanidades, y concretamente no al derecho, ¿no? Vamos a seguir conversando sobre estos temas porque me parece que son importantes y quedo abierto a sus opiniones. Les agradezco mucho por haberme escuchado estos minutos y como siempre, este espacio es de todos ustedes y siempre estoy atento a sus comentarios. Les agradezco muchísimo. Será hasta la próxima semana.